Hola, vamos a comprender cómo trabajar con la función lineal y qué es lo que es una función lineal. Para eso, tenemos que comprender que la forma de una función lineal siempre va a ser esta, f de x va a ser igual a un valor m multiplicado por x. Un valor m puede ser cualquier valor que sea distinto de cero, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser una fracción o un número decimal, pero nunca puede ser cero. Entonces m sería cualquiera de esos valores multiplicado por la m, o sea, por la x, perdón. O sea, la función podría tener una forma como esta, menos 4 multiplicado por x. Y eso ya es una función lineal. Otra función lineal, por ejemplo, podría ser un medio por x, también una función lineal. Tenemos 8 por x, también una función lineal. Siempre va a ser un número multiplicado por la x. Esa es la forma de la función lineal. ¿Ya? Entonces, siempre cuando nosotros la grafiquemos va a ser una recta que va a pasar por el punto de origen 0,0, sabiendo que si estamos trabajando en el plano cartesiano, el punto de origen es el donde se intersecta el eje X, acuérdense, eje X horizontal, eje Y vertical. Donde se intersectan esas dos rectas, aquí en la origen, punto 0,0. Entonces, esta función siempre va a partir o va a pasar por el origen y va a ser una línea recta como se ve acá. ¿Ya? Entonces, el gráfico va a depender del dominio y también del recorrido, ¿cierto? De los valores de la X y de la Y. De eso va a depender el gráfico. La recta va a tener una inclinación que puede ser distinta, puede estar más cerca del eje X, puede estar más cerca del eje Y, o puede ir hacia abajo o hacia el otro lado. Y eso va a depender del valor de la m que está acá arriba. Ese valor que es el número multiplicado por la x, es el valor de la pendiente. Y eso me va a ir indicando cómo va a ser la inclinación de la función que yo tenga cuando la grafiquemos, porque lo que nosotros vamos a hacer es una tabla de valores para cada función y luego con esa tabla vamos a poder ir graficando. Entonces, si el valor de la pendiente de la m es mayor a 0, o sea, es un número positivo, la recta va a ser creciente. Va a ir creciendo hacia arriba, como aquí. Si la recta es, o sea, el valor de la pendiente, perdón, es negativo, o sea, es menor a 0, va a ser negativo. Si fuera negativo ese valor, la recta va a ser decreciente, o sea, va a ir hacia abajo. Este valor de acá, acuérdense que esa es la m. Por ejemplo, si yo tuviera una función menos 2 por x, este menos 2 es el valor de la m, entonces al ser negativo la función va a ser decreciente. Si tuviera una función que sea 4 por x, es 4 es el valor de la pendiente y es positivo, entonces sería una función creciente. Entonces, acá podemos observar un ejemplo de una función. Ya me dice que existe una relación entre el número de minutos que hablamos cuando realizamos una llamada desde un celular prepago y el monto de dinero que vamos a pagar. Entonces, en cierta compañía, si hablamos un minuto, vamos a pagar 80 pesos. Si hablamos 2 minutos, vamos a pagar 260 pesos. Un minuto, 80 pesos, 2 minutos, 160 pesos, y así sucesivamente. Entonces, en esta situación que tenemos la relación entre los minutos y el precio que vamos a pagar, ¿ya? Entonces estamos relacionando ya dos valores que serían la cantidad de minutos con el precio a pagar, entonces debemos identificar cuál variable va a ser la dependiente, cuál va a ser la independiente,
Y acá vamos a escribir cuál es la función general, porque acuérdense que modelar es escribir la función general, que me permite ahí calcular para cualquier valor de la X, el valor de la Y, y vamos a hacer la tabla de valores y vamos a graficar, porque esto es lo mismo que tienen que hacer ustedes en la prueba, entonces lo vamos a aplicar para que ustedes estén claros de lo que tienen que hacer. Con este mismo ejemplo que estábamos viendo, ¿cierto? De la cantidad de minutos por la cantidad de precio que vamos a pagar. Entonces, tenemos minutos y precios. ¿Cuál es dependiente, cuál es independiente para saber cuáles son los valores de la X y cuáles son los valores de la Y? Entonces, yo me hago la pregunta, acuérdense de plantearse esa pregunta, los minutos dependen del precio o el precio que voy a pagar depende de la cantidad de minutos que haga. El precio depende, entonces el precio es sí, acá va a ir el precio. Y acá van a ir los minutos, entonces que van a ser completamente independientes porque cuando hablamos por teléfono yo elijo la cantidad de minutos que voy a hablar por teléfono, entonces ya eso lo hace una variable independiente, porque yo voy a elegir los minutos que quiero hablar y el precio va a depender de los minutos que yo hable. Entonces, decía el ejemplo anterior que si hablo un minuto voy a gastar 80 pesos. Y también me decía que si hablo 2 minutos voy a gastar 160 pesos. Ya en este caso nos dieron los valores de la Y, pero nunca nos dan los valores de la Y. Siempre nos dan solamente los valores de la X, o sea, perdón, elijo yo los valores de la X. Ustedes en este caso cuando trabajen en su prueba, ustedes tienen que elegir el valor de la X. Ustedes le pueden poner 1 y 2, le pueden poner 2 y 4, ahí ustedes verán qué valores van a elegir. Yo siempre recomiendo valores pequeños. ¿Ya? Pero en este caso nos dieron todos los valores, así que los vamos a utilizar. Estos valores de la Y van a depender de la función. Yo no tengo la función, pero la puedo armar de acuerdo a estos primeros valores que tengo. Si un minuto vale 80 pesos, eso quiere decir que la función está multiplicando 80 pesos por los valores de la X. 80 pesos vale cada minuto y los minutos son las X. Entonces, para calcular para cualquier cantidad de minutos el precio, para calcular el precio independiente de la cantidad de minutos que yo hable, podemos ocupar esta función. Multiplicar en lo que vale el minuto por cada minuto que yo hable. Podemos calcular hasta incluso si quiero hablar 200 y tantos minutos, podemos calcular. ¿Ya? Entonces, luego de esto, de tener estos datos, acuérdense que estos de los datos de la X ustedes los eligen y los van reemplazando acá. Si yo reemplazo la X por 1 y lo multiplico por 80, me da 80. Si el valor de la X yo le asigno un 2, lo reemplazo en la función, en vez de la X coloco el 2 y lo multiplico por 80, me va a dar 160. Y ahí voy armando mi tabla de valores. Y es súper importante armar la tabla de valores porque la tabla de valores, con ella yo puedo graficar. ¿Por qué? Porque acá se están formando coordenadas. Estamos en una coordenada, X, Y, 1,80. Y esta es otra coordenada, 2,160, X, Y. Acuérdense que cuando nosotros graficamos, estamos graficando coordenadas que son X, Y. Entonces, vamos al plano. Estos son los valores de la X. Yo en la tabla les coloqué esto. Dos columnas y las dos columnas X y dos filas. Dos filas le coloqué acá. Esta es una fila, esta es otra fila. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos como mínimo dos valores o dos coordenadas para poder graficar. Con dos coordenadas ya podemos
armar ahí nuestra recta, porque si yo colocara una sola coordenada, no podría graficar. En cambio, si tengo dos, ya puedo armar, juntar esos dos puntitos, ¿cierto? Ay, no los puedo juntar. Juntar esos dos puntitos y armar una recta. Entonces, voy a colocar los valores de X en el eje X. Le voy a colocar 1 y 2. Y voy a colocar sobre el eje Y los valores de Y, que son los precios. Entonces, como están positivos, positivo hacia arriba, colocamos aquí, los podemos colocar como están, o podemos graduarlo aquí de 20 en 20, de 40 en 40, si ustedes quieren. Yo lo voy a colocar al 80 y acá le voy a colocar 160. Entonces, cuando hablo 1 minuto, voy a gastar 80 pesos. Siempre primero me muevo en el eje X, horizontal y después vertical. Entonces, 1 minuto aquí, tengo 1 minuto en el X, y luego voy a subir al 80, porque cuando hablo 1 minuto gasto 80 pesos, gastar los pesos. Y cuando hablo 2 minutos voy a gastar 160. Entonces voy al 2 en X primero y después subo al Y. Y ahí puedo graficar ahora mi función partiendo desde el origen, porque es función lineal. Voy a unir estos dos puntitos y voy a obtener una recta. Una lineal. Y ahí ya está graficada la función. Entonces esto es lo que hay que hacer. A nosotros, gracias a Dios, nos van a dar aquí las funciones y no las tenemos que escribir nosotros. ¿Ya? Vienen dadas en la prueba igual. Entonces usted toma su función, elige los valores que le va a dar a la X, ustedes lo eligen, y van reemplazando esos valores que elijan aquí en la X. 1 y después le ponen 80 por 2, y esos resultados que les van dando, los van colocando ahí en el Y para formar las coordenadas y luego graficar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar nosotros por ahora con la función lineal y que tiene que quedar claro.